Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Don Review Sin Filtros. En este video vamos a hablar sobre ¿es realmente Donald Trump tan malo como lo pintan? ¿Y realmente Trump está a favor de Putin como muchos dicen? Pues empecemos con el video. Así que para resumir, la respuesta corta es no y la larga es sí, ya lo sé. Me dirán mucho que Trump era tan malo, que hacía cosas tan estúpidas y que era tan racista con todo el mundo. Yo no soy ni fanboy de Trump, ni mucho menos. Estoy muy en desacuerdo con muchas de las cosas que Trump ha dicho, también y muchas otras de las que le están acusando de decir. Realmente no las decía y el tipo tiene un montón de políticas que personalmente no me gustaban nada. Pero lo cierto es que si revisamos la historia, cuando Obama estaba al poder, Putin declaró la independencia de Crimea, una zona del este de Ucrania. Pero cuando Trump estaba en el poder como presidente, Putin no se atrevió a hacer nada en absoluto. Y ahora con el creepy de Joe Biden, de nuevo Putin vuelve con otra vez a decir que, puedo no decir, pero ha invadido Ucrania otra vez. Por ejemplo, también, como muchos recordarán, en 2017 el dictador de Corea del Norte estaba loquísimo con el tema de los misiles y el tipo se gastaba todo el dinero que en teoría se debería que gastar en comida para sus ciudadanos. El tipo se lo gastaba en puros misiles nucleares y la cosa fue escalando cada vez más, más y más, y fue Donald Trump que, en contra de todo pronóstico, resulta que tuvo una reunión con Kim Jong-un y se reunieron en persona, y eso parecía una especie de, no sé, fallo en la Matrix, porque nadie se esperaba ver eso jamás en la vida. Con la de cosas que se decían esos dos, y una reunión, y cesaron por completo todas las hostilidades de Corea del Norte y de lanzar misiles para amenazar a Estados Unidos. Tú podrás decir de Donald Trump todo lo que tú quieras, podrás criticar un montón de cosas de su política que no te gustan en lo más mínimo, de sus opiniones o de que sea extremadamente religioso y un montón de cosas diferentes, pero ese hombre era capaz de hacer algo que muy pocos, creo que nadie hacía: mantener a los dos dictadores más peligrosos del mundo totalmente a raya. En el mandato de Trump, tanto como Putin como el Kim Jong-un, dictador de Corea, se mantuvieron súper tranquilitos, y les recuerdo que en aquella época la gente no paraba de decir que Trump iba a iniciar la tercera guerra mundial porque era tan políticamente incorrecto y hacía cosas tan horribles, y qué malo que era Trump y su peluca. Pero a la prensa le gustaba mucho parlotear y decir un montón de cosas para, de nuevo, atraer clics y traer vistas. Pero además, por revisar un par de cosas más extras sobre todo el mandato de Trump y sobre el tema de guerra y paz, para que sepan que ha sido el presidente más pacífico en, creo que 80 o 90 años, si es así. Y sí, una locura. Ha sido uno de los pocos presidentes que en sus 4 años de mandato no había declarado la guerra a nadie, y todos los anteriores a él habían declarado guerras. Y justamente el que la prensa decía que iba a causar la tercera guerra mundial, justamente es ese el que no declara ninguna guerra. Vaya por Dios, ¿será que la prensa está exagerando las cosas? Pues mira, si no, no me pregunten exactamente el por qué los dictadores exactamente respetaban tanto a Trump, pero había un hecho, y el hecho es que lo respetaban tanto Putin como el Kim Jong-un, los dos dictadores más peligrosos de todo el mundo. Respetaban a Trump y se reunían con él, y así mantenía la paz. Si se acuerdan, en 2017 Donald Trump y Kim Jong-un y no paraban de amenazarse mutuamente, y se hacían amenazas personales de uno hacia el otro. Y Donald Trump publicó un famosísimo tweet diciendo que él tenía un botón rojo en su escritorio y que era muy grande, el cual iba a pulsar, pero el otro, el payaso el Kim Jong-un, decía: pues yo lo tengo uno más grande. Y literal, esa era toda la discusión que tenían estos dos. La gente no paraba de decir que iban a iniciar una guerra con Corea del Norte, y de repente se juntan y tan amigos. Literal, esto sucedió y esto es histórico. Esto es totalmente real. Y pienso que tal vez puede ser porque Trump tenía un rollo muy parecido a Putin,
de que en lugar de ser un político intentando ser políticamente correcto y suavizar las cosas, era como el típico macho alfa intentando ser lo más agresivo posible, pero luego, al mismo tiempo, él era completamente pacífico y negociaba con la gente. Porque a fin de cuentas el tipo siempre fue un hombre de negocios, y la cuestión es que recientemente, hace menos de un mes, Corea volvió a lanzar más misiles. Desde que está el payaso el Joe Biden, por ahí las relaciones con Corea del Norte no han sido precisamente buenas, y Corea del Norte ha vuelto a lanzar un montón de misiles recientemente. Y recientemente está también la caricatura andante del Kim Jong-un, que está diciendo que ha lanzado el misil más poderoso que tenían hasta ahora. Pues para hacer más testeos de sus misiles, para que sepamos que son increíbles. Porque todo lo que hace Corea del Norte, pues básicamente amenazar a todo el mundo que tiene misiles. Pero, pero no solo eso, sino que si revisamos un poquito la historia, podemos contar con los siguientes datos, y estos son completamente reales, y estos sucedieron durante los 4 años de Trump. Punto número uno: acuerdo de paz entre Israel, Emiratos Árabes y Bahrein. 2. Desescalada del conflicto Israel-Palestina. 3. Cese de hostilidades históricas con Corea del Norte. 4. Tratado entre Kosovo y Serbia. Y ahora vamos con las cosas que ha hecho Biden en el año que lleva de mandato. Y las cosas fue: punto número uno: vuelve a reavivar el conflicto Israel-Palestina. 2. Conflicto en Afganistán. 3. La guerra reciente de Ucrania y Rusia, que obviamente no ha sido capaz de gestionar en lo absoluto. Porque entiendo que los demócratas están tan obsesionados por intentar pintar todo como blanco y negro, intentan siempre pintar al opuesto como ellos, como completamente malvados, y con lo cual son incapaces de tener a su enemigo, o no su enemigo, sino a su adversario. En ciertas ocasiones requiere más una charla más próxima, más cercana, y esa charla próxima y cercana era justo en lo que era precisamente bueno Trump. Como ya saben, para los medios Trump seguirá siendo el malo porque deportaba a los mexicanos. Pero para que sepan que Biden es oficialmente peor que Trump en ese sentido, en temas de deportaciones de mexicanos, porque este año ha subido un 18%. No te vas a encontrar en la prensa diciendo: oh, Biden es un racista, porque ha deportado un 18% de mexicanos, más que Trump. Que no estamos hablando de un ascenso de un 1 o 2%, sino un 18%. Y muchos dirán: ah, pero este es este año. No, sino que también de otros años. Pero como Biden es el bonito, el abuelito, que habla tranquilo, el abuelito que apoya a los medios de izquierdas. ¿Por qué? Qué buenos son todos los medios de izquierda. Pues no vas a ver a la prensa diciendo que Biden, ay, qué racista que es y qué malo es Biden. Y de hecho, hay muchos canales absurdos en YouTube, de canales basura de política, que sigan a intentar decirte que son neutrales, y hacían videos enteritos hablando sobre el bueno de Biden. Literalmente lo llamaban así. Canales con millones de suscriptores en YouTube. Pero, ¿qué es lo que pasa con Trump? Lo que siempre ha pasado: que Trump siempre ha sido un bocazas. Así de sencillo. A través de la historia se ha visto que a él siempre le ha encantado hablar de más de la cuenta, más de lo que debía hablar, y además a decir sus opiniones extremadamente crudas, como palabras extremadamente rápidas, en lugar de lo que hacen comúnmente los políticos, que es cuando le hacen una pregunta, van por un millón de cosas, se van por las ramas, pero jamás responden a la pregunta original, lo cual es horriblemente cansino. Pero también, cambio, no solo respondía que más cosas, que respondía con cosas bastante fuertes, y entonces automáticamente eso, la prensa decía: jo, esto lo voy a descontextualizar. Y recientemente habrán visto que Trump ha dicho que Putin es un genio, y describiendo las acciones de Putin, de que él iba, de todo lo que ha dicho, que iba a pacificar, de que no iba a conquistar esto Trump. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque apoya a Trump, a Putin, que digo,
No, lo dice porque, o porque apoya a Putin, no, porque dentro de esa misma entrevista él dice claramente que esto nunca habría pasado en su mandato. The Russian attack on Ukraine is appalling. It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. Y, es decir, Trump no está apoyando lo que hace Putin, solo está diciendo que el tipo es muy inteligente, porque no está diciendo que está invadiendo Ucrania, está diciendo que lo que está, que eso de que está declarando la independencia de los territorios oprimidos, entonces Trump se refería a que él está siendo un tipo muy inteligente porque le conoce muy bien, porque sabe muy bien cuál es su estrategia. Pero que tú hables bien de tu enemigo no significa que le estés apoyando, significa que tú reconoces las cualidades de tu enemigo, lo cual te hace a ti más inteligente sobre cómo poder responder a ello, porque infravalorar las capacidades de tu enemigo y tratarlo como el loco Putin, ay, Putin está loco, no sabe qué hacer, es literalmente caricaturizarlo, que es lo que hace constantemente la prensa y la izquierda en general de Estados Unidos, que entonces son incapaces de ver al enemigo como lo que realmente es. Putin no es para nada tonto, los rusos tampoco son tontos, al contrario, son muy listos y saben muy bien lo que está haciendo. No por nada ha conseguido llevar a Rusia por el camino que ha llevado durante tantísimos años del poder. Y Trump simplemente era capaz de reconocer su inteligencia a la hora de cómo invadir Ucrania y cómo pintarlo, cómo fingir que lo que estaba haciendo, eso obviamente está lleno de noticias en todos sitios, medios basuras, asquerosos, que se dedican a básicamente decir que Trump está a favor de Putin. No sé qué, de verdad, qué payasos. Eh, de verdad, esto me dan una pena infinita y es lo muy curioso hablar sobre el conflicto de Ucrania, que realmente parece extremadamente relevante, para que vean lo fácil que se difunde la información falsa. De hecho, hay una página muy interesante que les enseñaré sobre datos del propio gobierno de los Estados Unidos, de las cosas conseguidas por la administración de Trump, y han sido precisamente, no han sido precisamente pocas, en solo 4 años. De hecho, fueron varias y aquí las voy a enumerar por varios puntos. Punto número 1. Consiguió crear 7 millones de trabajos. 2. Aumentó el salario de la clase media y para todos los que se dedican, que solo se preocupaba por los ricos, ahí está. 3. El desempleo tan solo al 3.5%, el más bajo en medio siglo. Punto número 4. El mayor número de gente estadounidense con trabajo en toda la historia de Estados Unidos, 160 millones de trabajos. Punto número 5. El número de gente solicitando el paro en toda la historia de Estados Unidos, más bajo. Y para los que les gusta hablar de las minorías, hay que decir los afroamericanos, pues los datos muestran que en 4 años Trump consiguió que, punto número 1, el desempleo para ya sean nativos, americanos, para hispanos, para afroamericanos, para asiáticos, para veteranos, para discapacitados y para los que ni siquiera tenían un diploma de colegio, es decir, que ni siquiera terminaron ni el colegio, universidad, eh, y tenían los datos más bajos, es decir, el mayor número de empleos para este tipo de minorías en toda la historia de Estados Unidos. Punto número 3. Desempleo para las mujeres más bajo en los últimos 70 años. Y un montón de arreglos, sobre todo para la clase baja y la clase media, que es impresionante. No solo subió los salarios de forma bastante orgánica, que no estaba apretando obligatoriamente para que las empresas pongan un sueldo absurdo, sino que literalmente dirigió a todo Estados Unidos como que si fuera su propia empresa. Porque Trump siempre fue un hombre de negocios, y eso se sabe. Nunca declaró la guerra jamás, fue el presidente, o por lo menos uno de los presidentes más pacíficos de Estados Unidos. Consiguió reuniones históricas como la que ya mencioné, como la que tuvo con Corea del Norte. En general le hizo muchísimo bien a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente de Estados Unidos odiaba a Donald Trump. ¿Y por qué lo odiaba? Porque lo que se dedicaba, su principal
la fuente del odio a Trump era por las cosas que se dedicaba a decir la prensa de Estados Unidos. Y no, Trump sí que tuvo muchísimas cagadas, dijo muchísimas estupideces, pero la prensa, sin exagerar, mintió en el 90% de las cosas que estaban diciendo sobre él. Gran parte de estos eran exageraciones completas o completas descontextualizaciones de lo que realmente dijo originalmente. Y de hecho, lo siguen haciendo, fingiendo que Trump está halagando a Putin y no es que lo esté halagando en verdad, es que está diciendo que el tipo es listo, está diciendo que claramente que no es lo que está pasando no lo hubiese hecho si él hubiese sido presidente de los Estados Unidos. Sinceramente yo me lo creo bastante, aunque es jugar a realidades alternativas, pero ahora lo visto, y viendo la historia me lo creo. Por eso siempre les diré, no se fíen de lo que dice la prensa, porque son unos amarillistas llenos de fake news, son unos ridículos, están ahí solo para causar sensacionalismo, no para informar, sino para desinformar, y siempre con una agenda política de por detrás. ¿Por qué? Porque son financiados por los partidos políticos, son pagados de los partidos políticos para dar una buena imagen sobre ellos, para demoler al contrario. Ah, y otra cosa, eso fue uno de los motivos por los que Trump fue tan precisamente criticado. ¿Por qué? Porque él apenas y había puesto presupuesto en comparación a los otros presidentes para dedicarse a promoverlo. Y de hecho, constantemente estaba peleando con la prensa y llamándoles de todo, porque es lo que se merece la prensa, que les llame la verdad. Llamaba Cieto y la verdad lo que hacía en respuesta era básicamente destruir por completo la imagen de él y como la gente y también causaba que como mucha gente no era capaz de rebuscar un poquito de información más allá de lo que decía la prensa y rebuscar realmente lo que había dicho en ciertos momentos, o se quedaban con el titular de que Trump apoya a Putin. Pues ya está. De hecho, con lo de Corea del Norte estaban diciendo constantemente que iba a iniciar una tercera guerra mundial contra Corea del Norte y bla bla bla. Y estaba criticando cuando se llegaban a tirarle tweets. ¿Por qué? Porque esto era más una guerra de tweets eh, entre Trump y Kim Jong-un, y era una guerra de lanzarse tweets. Lo peor del tema es que era un beef de Twitter, era un drama, un salseo de Twitter, y le criticaban por eso. Y luego, cuando se reunió con él, le criticaban porque le decían que eres amigo de ese dictador, y ahora a día de hoy no tenemos una guerra de tweets, tenemos una guerra de verdad, una guerra en la que están muriendo personas, en las que están perdiendo la vida mucha gente, la mayoría de ellos militares, pero también muchos de ellos son bajas civiles, los más conocidos como daños colaterales, y esto sin más es una desgracia. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero sinceramente un presidente que se dedica a pelearse por Twitter y hacerse el tonto por Twitter, que uno que es incapaz de hacer diplomacia internacional y que lleva a que tengamos la situación que tenemos a día de hoy. Y es realmente patético y penoso todo esto. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado todo el mensaje, toda la información que se ha contado. Y trataré de seguir haciendo más videos así. Así que, y una recomendación, no se dejen llevar por las tonterías que dice la prensa y que sin duda siempre contaré las cosas que tengan más sentido, a pesar de que muchos se puedan ofender por ello. Pero no se olviden compartir el video para difundir un poquito de la información que dije. Y